Carlos, se sigue recibiendo aquí en el Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos al cargo del juez Humberto Tazú las carpetas fiscales del caso de Ramón González Dari y de su hijo. En total, 10 tomos ya se encuentran aquí en el expediente, en el juzgado. Sigue el control por parte de los funcionarios del juzgado a fin de que posteriormente, una vez que esté realmente controlado todo, ya se pueda fijar la audiencia preliminar para ambos. Doctor Humberto Tasso, bueno, hasta el momento sí, se sigue el control en este caso y en los demás casos que aún se aguarda que se fije preliminar. Así mismo, estamos sacando finalmente el proveído ya de tener presentado el acto conclusivo del Ministerio Público, y así también es obligación del juzgado empezar a controlar toda la documentación que está remitiendo el Ministerio Público. Entiéndase por documentación lo que es la carpeta fiscal que hace la investigación que lleva adelante la Fiscalía, y por consiguiente también debemos corroborar que toda esa documentación obrante en la carpeta fiscal estén correctamente agregadas, foliadas, para que las defensas puedan poder acceder a ellas finalmente si es que requieren de algunas copias y poder ejercer efectivamente sus derechos. Hablamos de una gran cantidad de tomos, doctor, que se debe de fijar y determinar si se encuentra en condiciones. Sí, la verdad que son más de 7, 8 tomos de carpeta fiscal, pero a esto hay que sumar los anexos que constituyen pericias contables, informes de bancos, financieras. Entonces toda esa documentación también debe ser controlada, y una vez que podamos finalizar con ese control, sí, poder fijar ya fecha para audiencia y poner de manifiesto las documentaciones para las partes. El juez Humberto Tasso. Doctor Carlos Benítez quiere hablar contigo. Sí. Buenos días. Buen día, doctor. ¿Cómo te va? Muchas gracias por atendernos. Sí, Carlos, te escucho. Doctor, ¿admitiste esa querella contra contra Ramón González Dar, esa querella particular que ibas a analizar a ver si correspondía, si reunía todos los requisitos legales para que pueda ser admitida esa querella particular? Sí, se admitió la querella. Antes al hacerse una presentación, siempre el juzgado o los juzgados disponemos de 3 días para poder expedirnos sobre las peticiones de las partes, salvo que sea un amparo, que es otra figura. Sí. Dentro del trámite procesal disponemos de 3 días. En ese tiempo que el juzgado estaba evaluando de que se necesitaba complementar la documentación presentada por la querella, en ese tiempo la querella arrimó al juzgado todas las documentaciones que hacían para que pueda aceptarse esa querella, y por consiguiente que puedan tomar intervención en el proceso como una parte activa dentro de la causa. Al hacer todos los análisis, al haberse presentado todos los recaudos, entiéndase documentaciones públicas, porque se menciona a una persona física que actúa como representante de una sociedad. El mismo debía contar primero, necesitamos corroborar la existencia de la sociedad, los estatutos de la misma, y así también las actas asamblearias por el cual eventualmente se otorgaba la atribución al presidente de la sociedad para que pueda querellar en nombre de la sociedad afectada. Habiéndose corroborado toda esa documentación, como así también documentos personales que exige el Código de Forma, finalmente el juzgado admitió la querella. Doctor, en ese caso, ¿quién representa a la sociedad? ¿Sería el arquitecto Mendoza Yampey o es otra persona? Mira, vos diste el nombre, Carlos. Yo lo que te puedo decir que es el representante legal. Es el representante legal. Así, o sea, desde el punto de vista jurídico es el representante legal, ni tan siquiera el presidente de la sociedad, pero hay veces que se puede dar esa dualidad de que el presidente de la sociedad al mismo tiempo sea el representante legal de la misma. Pregunto esto porque esa investigación penal de usura y lavado que hizo el Ministerio Público precisamente se basa en la denuncia que había presentado el arquitecto Mendoza Yampey, que había manifestado que
él le solicitó un préstamo y obtuvo un préstamo de 20.000 millones de guaraníes del señor Ramón González Dar, y los intereses cobrados trepaban a 4.000 millones de guaraníes. Entonces es la empresa, o sea, la persona jurídica en este caso, cuyo representante legal es el arquitecto Mendoza Yampey, entonces, doctor. Así mismo, Carlos, así mismo. Independientemente, digamos, quiero hacerte una consulta técnica, como se dice, así como especialista en el tema. En estos casos estamos ante las personas individualmente afectadas por un hecho punible. ¿El código o nuestra ley permite algún tipo de salida para este tipo de casos? En general estoy hablando, ¿no? Si nos podés dar una explicación técnica jurídica, doctor, por favor. Sí, Carlos. Bueno, para que podamos entender lo que hace referencia en todos los hechos punibles, entiéndase delitos, inclusive hasta crímenes eventualmente, que estén ligados al patrimonio, pueden obtener algún tipo de salida procesal que no sea la elevación de un proceso a juicio oral y público. Cuando hablamos de delitos patrimoniales, hacemos referencia, por dar ejemplo, estafas, lesión de confianza, usura, derechos marcarios, también el delito de lavado de activos, entra dentro del capítulo de hechos punibles contra el patrimonio. Estos hechos punibles pueden conciliarse entre los afectados. Entonces, siempre y cuando el tipo base, y entiéndase como tipo base. Hola. Se cortó. Se cortó justo en la parte... Vamos a volver, el tipo base. El tipo base es la descripción del hecho punible sin atenuantes ni agravantes. Exacto, como la lesión de confianza. Su tipo base es hasta 5 años de cárcel. Sí, señor. Y si en el juicio se prueba de que el hecho es agravado, de que tiene agravantes, entonces la pena se puede elevar hasta 10 años de cárcel, Marcos. Sí, eso mismo. Eso es el tipo base. Y generalmente está en el primer inciso de los tipos penales. Generalmente está. Generalmente. Esa no es la regla, pero generalmente claro, en una lectura del Código Penal lo encontrás en el inciso justamente primero. Ayer estaba mirando la producción de documentos no auténticos, Marcos. Había sido, eso por ejemplo es un agravante, o sea, en los casos graves se eleva hasta 10 años de cárcel la pena. Sí, grave. Sí, retornamos, doctor. Cuando estabas en el tipo base se cortó. Sí, podés continuar. Cuando hablamos del tipo base estabas diciendo. Hola, doctor. Hola. Doctor, ¿nos escuchás? Cuando estabas hablando del tipo base se cortó la comunicación. Bueno, eso hace no sé si ustedes me escuchan bien, porque yo le escucho con un poco de eco. ¿Ustedes me recepcionan bien? No, sí. Te recepcionamos súper bien, doctor. Bueno, genial, voy a continuar entonces. Para poder resumir y poder... Otra vez se cortó. Al patrimonio de las personas pueden ser beneficiados con una salida procesal alternativa de finalización del proceso. Ante estas circunstancias, por dar un ejemplo, los delitos de estafa, lesión de confianza, apropiación, inclusive lavado de dineros, están dentro del capítulo que legisla sobre los hechos punibles contra el patrimonio. Cuando el tipo base o la pena que va a ser impuesta en primera medida, por dar un ejemplo, el delito de usura, tiene un tipo base de hasta 3 años de pena privativa de libertad. Ese es los años de condena o de pena que se tienen en cuenta para poder otorgar o no una salida procesal. Leyendo el articulado de usura vemos de que existen conductas que puedan agravar la situación y por ende la pena puede ser aumentada. Pero siempre se parte de la base de la pena de hasta 3 años. Cuando se dan estas circunstancias y la pena llega hasta los 5 años, sí se puede solicitar la aplicación de una salida menos gravosa para la culminación del proceso.
y también no solamente buscar una salida podría ser un procedimiento abreviado, una condena con suspensión o una condena con cumplimiento efectivo de la misma. Me quiero referir también a lo que estatuye a inicio del Código Procesal, el artículo 25, que habla de extinción de la acción. Hace referencia en uno de los numerales, en el numeral 10, que las causas también pueden extinguirse por los hechos punibles contra los bienes de las personas. Es decir, que cuando llegare o mediare un acuerdo entre las personas, también se puede solicitar como salida o final proceso la extinción de la acción por la reparación causada al particular. Y esto opera en todos los delitos que estén legislados bajo el capítulo y el título de hechos punibles contra el patrimonio. Sí, así mismo es importante esta explicación, doctor, para que la gente entienda. Por eso la versión que el juez o el fiscal nos pueda dar y la gente pueda conocer a través de los diferentes medios es muy importante, porque de repente, si vamos a suponer que un acusado como Ramón González Dar llega a acordar con su víctima, ¿verdad? Y el juez le da trámite y da validez, avala todo ese procedimiento, es casi categórico que la ciudadanía diga que la resolución judicial es sospechosa, ¿verdad? Pero sin embargo, de acuerdo a la explicación que usted nos está dando, entonces la usura tiene tiempo base 3 años de cárcel. Carlos, sí, creo que me disculpes. Vos sabés que el retorno que tengo no es bueno. No, prácticamente no escuchas. No puedo seguir la entrevista porque el retorno no es bueno. Vamos a intentar porque queremos consultarte también. No escuchás ahí, doctor. Perfecto, si pueden, vemos otra línea, yo estoy a disposición para conversar. Correcto, te llamamos porque queremos consultarte otro tema. Vamos a insistir, doctor. Vamos a insistir entonces con el doctor Otazú. Es muy importante, Marcos, la explicación que él nos estaba dando. ¿Sí? No en el caso concreto de González Dar. Él estaba hablando, le preguntamos por qué de hecho él no puede dar una opinión en el caso de Ramón González Dar, porque es el juez que atiende la causa. Por eso es que le preguntamos en forma general, ¿y qué es lo que nos estaba explicando el doctor Otazú? Que todos los hechos punibles contra el patrimonio pueden tener una salida alternativa. Un procedimiento abreviado, una suspensión condicional y la extinción del proceso. Claro. Cuando se llega a un acuerdo con la víctima particular. Vamos a ir nosotros en este caso concreto del señor Ramón González Dar y su hijo Fernando González Carjallo. Sí. Ellos están acusados por hechos punibles de usura y lavado de dinero. La usura en perjuicio de ¿quién? Del querellante particular. Sí. En este caso, el representante legal de una empresa, de una persona jurídica, es el arquitecto Mendoza Yampey. Sí, señor. ¿Quién sufrió el hecho punible de usura? De usura. Él hizo un préstamo de 20.000 millones de guaraníes del señor Ramón González Dar. El defensor del señor Ramón González Dar, el abogado Jorge Guarín, nos había manifestado que el interés o los intereses de ese préstamo trepaban a 4.000 millones de guaraníes. En este caso, vamos a suponer, si Ramón González Dar hace una propuesta de devolución de 2.000 millones o 3.000 millones a Mendoza Yampey, lo que le cobró, digamos, por encima de lo que establece, los intereses que establece el Banco Central del Paraguay, entonces si él propone devolverle eso al señor Mendoza Yampey, y si el señor Mendoza Yampey acepta esa propuesta de devolución de dinero, entonces estaríamos ante la aplicación de las salidas alternativas que prevé el código, como estaba explicando el juez Humberto Otazú. ¿Sí? Doctor, ¿no escucha ahora? Vamos a probar esta vía, doctor. Por favor. Hola. Doctor, ¿qué tal ahí el retorno? Ahí, excelente, súper bien, espectacular. Doctor, lo que estaba diciendo es que es muy importante este tipo de explicaciones para que la gente, la ciudadanía entienda. Porque si de repente, vamos a suponer en estos casos emblemáticos, si el acusado
el acusado cuyo nombre suena, es una persona conocida. En este caso concreto, digamos, es González Daer, pero no quiero irme al caso específico para no comprometer tu opinión en la causa. Es importante que la ciudadanía sepa qué es lo que habilita la ley, porque si de repente se llega a un acuerdo y el juzgado, lógicamente, la ley le permite y avala ese acuerdo entre víctima y victimario, la ciudadanía después puede decir, a la pucha, qué sospechoso, otra vez la justicia le perdona, dice a estos peces gordos, ¿verdad? Sí. Pero sin embargo, es muy importante cuando el juez o el fiscal explica qué es lo que corresponde y qué es lo que permite la ley. Si el juez o el fiscal actúa dentro del margen normativo, evidentemente la decisión que toma no se puede cuestionar, doctor, pero eso hay que hacerle entender a la gente. Sí, Carlos, vos sabés que añadiendo lo que estás diciendo, y voy a dar un ejemplo de un caso que se da casi a diario. Sí. Estoy seguro que muchos oyentes tuyos en algunos casos habrán sido víctimas de alguna estafa. Uh-huh. Abundan, por ejemplo, las estafas por compra o venta de vehículos. Bueno, se va una persona, retira un vehículo, empieza a pagar, hubo falta de pago, se le secuestra, hay alguien que quedó de por medio que se le debe el dinero y quiere recuperar su auto, o pagó por un vehículo y luego aparece un tercero que secuestra el vehículo y se queda hablando solo. Entonces presenta una denuncia por estafa. Estafa es un hecho punible contra el patrimonio. Uh-huh. Entonces, a esta persona que fue víctima de la estafa, porque pagó un vehículo y luego le sacan el vehículo de posesión, ¿qué es lo que quiere? Recuperar su dinero. Que se vaya preso, que le vendió, pues quiere recuperar su dinero. Recuperar el dinero. En el 100% te digo. Claro. Va a querer recuperar su dinero. Claro. Lo mismo sucede cuando hay causas de mayor envergadura o mayores montos. El perjudicado siempre quiere recuperar su monto. Pero como bien dijiste, la cuestión está cuando dentro de los investigados existan autores que tengan una notoriedad pública. Que sean conocidos en el ambiente, sea político o no, o en el ambiente que se desenvuelvan. Ahí pasa, y de repente la indignación de los ciudadanos pasa por eso. ¿Por qué? Porque también cuando se dan estas causas, lamentablemente no el que fue beneficiado no sale y aclara y dice, no, yo consentí porque fui beneficiado de esta manera, a mí me resarcieron el daño, ¿verdad? O tampoco sale el Ministerio Público a aclarar en algunos casos, en otros sí, de que se dio esta figura procesal porque se dieron estos presupuestos y el principal afectado dio su consentimiento. Entonces, esto es importante porque finalmente uno está aplicando la ley, está aplicando las salidas alternativas. Acá nunca se habla de impunidad. Lamentablemente suceden que hay casos muy emblemáticos donde pareciera ser de que las resoluciones son débiles, pero hay que tener en cuenta varias circunstancias. Primero, si es que se dieron todos los presupuestos, si es que se probaron todas las circunstancias y eventualmente el juez sobre qué debe fallar. Es fácil opinar de afuera. Ahora, cuando la persona que está opinando de afuera y sea bastante crítico, entre comillas, si llega a estar del otro lado, en el lado de que eventualmente deba ser justiciable, ya sea como víctima, vamos a poner como víctima, va a exigir primero que sea resarcido su perjuicio patrimonial y luego sus derechos de reivindicación sobre la cosa eventualmente. Entonces, una vez que se pueda impartir o se pueda entender o la gente quiera entender, y para entender o tiene que desempolvar un poco algunos textos y leer, o por lo menos escuchar las explicaciones y luego analizar para emitir una opinión. Parece mentira, Carlos. Sí. Hoy el Evangelio, cuando Jesús salía a predicar, finalmente dijo, el que quiera oír, que oiga. El que quiera escuchar, que escuche. Y el que quiera entender, que entienda. El que es necio, ni por más que le pongas con pizarrón, con manzanitas, no va a entender.
¿Por qué? Porque hay una circunstancia también que se da en nuestra sociedad, pero esto no es culpa del Poder Judicial, sino de los años y años que vivimos, ya sea de explotación hacia el pueblo y hacia la gente en general. La gente y fuera y está cansada. Entonces lo más fácil siempre es rematar por el Poder Judicial, porque es el poder que está en vitrina. Entonces, lamentablemente nos toca poner la cara ante esta situación, pero estoy seguro que en un alto porcentaje los magistrados que debemos impartir justicia, y quiero hablar o referirme en el ámbito penal en garantías donde yo me desenvuelvo, les puedo asegurar que en un 99% se cumple la ley y siempre se aplicó la ley. ¿Y por qué digo en un 99%? Dejo un 0,01%, porque hay veces que el juzgado de garantía o el juez de garantía debe resolver conforme lo solicita el Ministerio Público o la Fiscalía General. Solamente dejo ese porcentaje porque el resto estoy seguro y está a disposición de toda la ciudadanía, todas las actuaciones que se realizan en garantía. Entonces esa es la opinión que tengo al respecto. Claro, es muy importante, por eso, doctor, te estaba hablando, pero también está el otro punto de vista, ¿verdad? El otro punto de vista que también yo creo que hay que admitir, porque como en todo poder, en toda institución, no sé, incluso en la familia, así como dice también el pasaje bíblico, siguiendo un poco lo que vos estás diciendo, también hay ovejas negras por todos lados, ¿verdad? Entonces, no solamente ovejas blancas, sino también hay ovejas negras. Entonces, esas decisiones tomadas por las ovejas negras son las que hacen dudar un poco de la actuación y salpica a toda la administración del Poder Judicial. No sé si en este caso habrá más ovejas blancas que ovejas negras, pero de hecho que aunque haya más ovejas negras, lo que es importante que lo que hacen esas ovejas blancas o decisiones que tomen esas ovejas blancas se puedan transmitir a la ciudadanía y que cada vez haya más ovejas blancas en ese rebaño. Por eso es importante sentarse a conversar y a charlar y escuchar el punto de vista también del juez, del ciudadano, del periodista, de todo. Porque cada uno de nosotros tenemos un compromiso que tenemos que mejorar nuestra sociedad. Y en ese sentido justamente voy a aprovechar la oportunidad para preguntarte el caso en una de las publicaciones en la que cuestionaron tu pedido de permiso y te interinó otro colega. No me acuerdo bien si es en el caso Imedic, en donde te interinó otro colega y le dio una medida más favorable a los procesados. Entonces es para consultarte un poco, ¿vos pediste permiso, saliste de vacaciones o qué es lo que pasó en este caso? Porque incluso creo que hubo una intervención del jurado, no sé si te llegó a pedir los antecedentes del caso o el expediente judicial, por ejemplo, doctor. Bueno, te cuento, Carlos. O sea que, no sé si me sorprende o no la pregunta. Sí, me sorprende. Escuché algo en algún momento. Uh-huh. El tema de mi salida, en el caso Imedi, que posibilitó de que los Herrera se presenten y sean beneficiados con medidas alternativas a la prisión. Bueno, yo tenía pendiente mis vacaciones del año 2020. Este es un trabajo bastante pesado, desgasta mucho. Tenía pensado hacer un viaje familiar en el mes de junio, julio, agosto, pero era en agosto, por los costos, y ese viaje quedó suspendido por el tema de la pandemia. Quedó suspendido. Muy bien. Entonces, yo continúo prestando servicios normalmente. Ya llegando a principios de noviembre y diciembre, porque teníamos hasta el 10 de diciembre para usufructuar las vacaciones correspondientes al año 2020, yo solicito mis vacaciones, porque tengo derecho a mis vacaciones. Sí, un señor. Derecho que tengo como cualquier trabajador. Muy bien. ¿Qué suelo hacer? Justamente para evitar suspicacias, porque en este juzgado se tramitan causas relevantes, he solicitado el interinazgo de 3 colegas. 3 jueces quedaron, 1 por cada semana. Uh-huh.
justamente para no crear suspicacias de dejar solamente en manos de uno y que éste pueda hacer o deshacer. Pero independientemente, al existir un interino, ese es el que asume la responsabilidad por el juzgado, es el que firma. Bueno, otra cuestión. Sí. No sé si existe o no, pero alguna vez se habló. Yo no tengo la bola de cristal. Y lo digo así de manera coloquial. Ese expediente estaba en cámara, Carlos. Estaba en cámara. Sí. O sea, para los que quieren pensar mal, cuando yo pido mis vacaciones, ese expediente estaba en cámara. ¿Cómo se tramitan los expedientes en el Tribunal de Apelación? Te cuento. Generalmente se piden en fecha, en plazo. Generalmente, porque coinciden las fechas con el cargo de estadística. Sí. ¿Cuál es el tema y lo que llama la atención en algunos tribunales en lo penal? Sí. De apelación. Pareciera ser que después de sacar la resolución se convierten en tribunal de apelación en lo civil. Esperan que la parte venga a pagar la notificación para que se mueva el expediente. Entonces pasan meses. Y hay varios casos. Pasan meses y el expediente queda arriba. Yo no sé cuándo ese expediente va a bajar. No tengo conocimiento. Es imposible que sepa. Ahora, que yo pedí mis vacaciones, dejé 3 colegas en momentos distintos, justamente para evitar suspicacias. Salgo de vacaciones, se desisten de los recursos o se realizan todas las notificaciones en tiempo récord y luego bajan el expediente, no es responsabilidad mía. No es responsabilidad mía. Otra cuestión también muy particular. Sí. Este proceso se inició en otro juzgado. En otro juzgado. Cuando se requirió la prisión preventiva, se llamó audiencia preliminar. Y yo voy a poner otro ejemplo, cómo se actúa o cómo se trabaja en mi juzgado. La misma situación se pasó en el caso de uno de los González, que se pidió la prisión. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Le intimamos al Ministerio Público para que en el plazo de 1 hora me diga si decretó o no la detención, para poder fundamentar y justificar el pedido de prisión. El fiscal contestó diciendo que hubo que se traspapeló, envió la orden de detención que fue emanada del Ministerio Público, que justamente fundamentó el pedido de prisión. Esa situación no se dio en este caso. No se dio en este caso. Entonces, si uno pide prisión y no decreta la detención, o sea, son figuras incompatibles. O no se tiene la suficiente solvencia de pedir una prisión, fundamental y decretar una detención, o solicitar una medida alternativa y que la gente litigue en libertad. Ese es el temor que sucede cuando se manejan causas muy emblemáticas e importantes o con autores importantes. Sí. Pareciera ser, o sea, no que pareciera ser, está mal visto de que esta gente litigue en libertad. Cuando esa es la regla. Acá la gente entiende, o sea, cree entender o malentiende que cuando se decreta la prisión preventiva ya está condenado, ya se fue adentro, o pagámosle y culpa, ¿verdad? Quiero poner un ejemplo, sí, ya lo puedo hablar. En el caso de Óscar González, de entrada yo decreté la prisión porque creía que existían elementos de convicción. A mí me convencía como juez de que se daban los presupuestos para decretar una prisión. Y no solamente de los hechos expuestos, sino también de las formalidades que exigía la ley. En ese momento no se podía otorgar medida alternativa a la prisión en casos de crímenes. Estas personas estaban procesadas por un crimen que era el enriquecimiento. Indefectiblemente tuvieron que ir a prisión. Se armó, fue bien visto por muchos sectores, por otros no,
Pero cuando llega el momento del comportamiento de la mínima o que se solicita la revisión para litigar en libertad y se concede, hay otras entramos en el absurdo de decir la justicia complaciente y simplemente se aplica la ley. Entonces, cuando se dan estas circunstancias o no se actúa con claridad, lamentablemente esto ayuda para que se genere suspicacia por parte de la ciudadanía cuando algún juez toma alguna decisión, especialmente en casos emblemáticos. Particularmente te digo, la crítica a los fallos es libre, está garantizado en la Constitución Nacional. Ahora bien, ¿cómo alguien puede criticar un fallo si no lo lee? Claro, ese es el requisito esencial. Mira, Carlos, la ignorancia del pueblo es terrible. Es terrible. Y de eso son culpables las autoridades políticas. Porque hasta hoy día no tenemos una política en materia de educación. A mí me beneficia tener un pueblo culto. ¿Para qué? Para que pueda entender lo que su autoridad, su juez resuelve. Claro. Y que diga, este señor aplicó la ley de manera correcta. No gusta, pero aplicó la ley. Pero para eso necesitamos un pueblo culto. Y no tenemos un pueblo culto. Lamentablemente. Siento. Porque ¿qué más gusto me daría sentarme a dialogar con uno de los cuantos grandes opinólogos que existen o grandes críticos de fallos judiciales que lo hacen sin leer? Necesito, no te digo 5 minutos, 1 minuto necesito para demostrarle la ignorancia supina que tienen sobre las leyes para opinar algo. Claro, son realidades, son realidades, pero es lamentable. Pero volviendo al caso concreto, ese expediente estaba en tribunal de apelación. Cuando yo solicito mis vacaciones, que es un derecho que tengo, ese expediente seguía en el tribunal de apelación. Correcto, eso es importante, doctor, la explicación que vos estás dando, porque si no, pues queda la duda. Y ahora nos estás dando, vos pediste entonces en forma anticipada tus vacaciones y hubo 3 colegas que te interinaron entonces y atendieron las diferentes causas que están en tu juzgado. Es importante, entonces ya queda esa aclaración y esa versión tuya o ese manifiesto tuyo con respecto a lo que ocurrió en este caso. Ahora, doctor, por último te molestamos en el caso de Avelino Dávalos, el gobernador de Caazapá, actual diputado Colorado. La fiscalía vos le diste trámite de oposición a esa ratificación del pedido de desestimación de la fiscal Victoria Acuña. ¿La Fiscalía General ya te respondió? ¿Qué dijo la Fiscalía General? Porque creo que tenía plazo, no sé si hasta el 25 o cuándo. Todavía no tengo retorno, porque hay veces que se hacen las presentaciones, se realizan vía atención permanente, ¿verdad? Entonces eso otra vez demora unos días para que llegue al juzgado. Así es. Perfecto, doctor, fue un gusto conversar contigo. Carlos, para que ya va de correr motus propio, ¿verdad? Sí. Para lo que hubiera el lugar, quiero aprovechar el medio y la amabilidad tuya para informar que voy a volver a salir de vacaciones ahora unos días. Quiero que quede registrado, por favor, que salgo de vacaciones. He solicitado el permiso correspondiente dentro del plazo establecido y otra vez quedan 2 colegas para cubrirme. ¿Y eso quiénes te van a interinar, doctor? Esta vuelta me cubre el doctor del MAS y la doctora Lizy Sánchez. La doctora Lizy Sánchez, sí. O sea, es importante pues quiénes te interinan. También, ¿por qué? Porque viste que si vos sos conocido como un juez duro, digamos, lógicamente yo como abogado no le voy a presentar a mi cliente ante vos, ¿verdad? En este caso también los que te interinan, el doctor del MAS y la doctora Lizy Sánchez, también desde mi punto de vista están dentro de esa línea. Por eso es muy importante ver quién es el que te reemplaza. ¿Aseguraste bien ya en este caso? Pero eso no pasa por él. No pasa. Yo sé que no pasa por él, pero es muy importante aclararle nomás a la gente para que la gente entienda, la gente sepa.
Claro, el tema es lo que yo te digo, por una cuestión organizacional. Generalmente nosotros solicitamos a los colegas que nos curan los que estamos en el piso. Sí. ¿Verdad? Generalmente los que estamos en un mismo piso somos los que solemos cubrirnos, ¿verdad? Entonces se frecuentan más ustedes aparte. Claro, entonces se da esa circunstancia, pero ya te digo, hago nomás la aclaración por si eventualmente sucedan otras cosas, ¿verdad? Entonces, ya para que no existan malos entendidos, ¿verdad? Y hay una cosa también que quiero diferenciar entre dureza y aplicar la ley. Sí. Eventualmente yo quiero que se me conozca, ya sea en el presente o en el futuro, o ya después en el pasado, de que haya sido una persona que aplicaba la ley nomás. Porque, mira que ya, como te iba a decir, varias veces fui víctima de publicaciones injustas y comentarios injustos. No importa, yo no estoy para dar gusto a nadie, yo tengo que aplicar la ley. Y en algún momento se va a entender eso. Y como suelo decir, cuando exista alguna duda, ya sea de cualquier persona, se pueden acercar al Palacio de Justicia, pueden acceder a la resolución para que puedan leer y que puedan entender. Y si existen dudas, con mil gustos, o si existen cuestionamientos, con mil gustos, estamos para aclarar, porque somos servidores públicos. Perfecto. Doctor, fue un gusto conversar contigo. Muchas gracias por el tiempo que nos dispensaste, doctor. Éxitos. Dale, Carlos. Un gusto. Okay. Hasta luego. Usted está escuchando PDS. Perla, ¿estás ahí, Perla? ¿O ya cortó? Ya cortó, Perla. Perla Entonces, Silguero, Perla Silguero desde el Poder Tribunales